parecerían casi banales: pimienta, canela, nuez moscada, clavo de olor. Sin embargo, en el siglo XVI su valor era tan alto que podían cambiar el destino de reinos enteros. Las especias no solo daban sabor a la comida, eran símbolos de estatus, se usaban en la medicina, en perfumes, en rituales religiosos, eran el lujo más codiciado de las mesas europeas y su precio literalmente se medía en oro. En el antiguo Egipto, hace más de 3000 años, las especias no eran condimentos de cocina, sino bienes sagrados. La canela y la acacia, cortezas aromáticas provenientes de Asia, se utilizaban en el proceso de embalsamamiento. Los sacerdotes creían que su fragancia ayudaba a conservar el cuerpo y a guiar el alma del difunto hacia el más allá. El incienso, la mirra y otras resinas aromáticas viajaban desde Arabia y el Cuerno de África hasta los templos egipcios. Quemadas en altares, llenaban las salas de humo perfumado que simbolizaba la presencia de lo divino. Con la expansión romana, las especias entraron en Europa con más fuerza que nunca. Los banquetes de la élite romana eran un espectáculo de ostentación. En las cocinas de los patricios, la pimienta negra era la reina absoluta. Su precio era tan alto que llegó a ser usada como forma de pago. En los registros de impuestos de algunas ciudades romanas, la pimienta se aceptaba como tributo al igual que la plata. Las especias no crecían en Europa, llegaban desde muy lejos, recorriendo miles de kilómetros en caravanas y barcos. Desde la India, la pimienta de Malabar, la canela y el cardamomo. Desde Sri Lanka, la canela más fina del mundo. Desde las Islas Molucas, el clavo y la nuez moscada. Y desde Arabia, resinas como el incienso y la mirra. Estas rutas eran largas y peligrosas. Los cargamentos pasaban de mano en mano. Primero comerciantes indios, luego árabes, persas y finalmente mercaderes que llegaban a puertos como Alejandría o Tiro. Desde allí se distribuían a Grecia, Roma y más tarde al resto de Europa. El resultado era un encarecimiento astronómico. Lo que en Asia valía unas monedas, en Europa costaba su peso en oro. Por eso, para los reyes y comerciantes adinerados, tener especias en la alacena equivalía a mostrar oro en cofres. Durante siglos, el monopolio estuvo en manos de mercaderes árabes y musulmanes, quienes dominaban las rutas que atravesaban el Océano Índico, el Mar Rojo y la vasta red de caravanas que cruzaban Asia Central. Desde ciudades como el Cairo, Bagdad o Alejandría, las especias viajaban hasta los puertos del Mediterráneo. Y allí entraba en escena otra potencia, Venecia. Con su flota comercial y su posición estratégica, controlaba el tránsito de mercancías hacia Europa. Los venecianos compraban a los árabes y revendían a precios inflados en los mercados europeos. Era un negocio redondo. Una bolsa de pimienta podía multiplicar su valor 10 veces desde la India hasta Florencia. ¿Y quiénes podían permitírselo? Solo reyes, nobles y comerciantes ricos. El comercio de especias no solo llenaba cofres, definía alianzas y provocaba tensiones. Venecia se enriquecía, mientras que otros reinos europeos, como Portugal o Castilla, observaban con frustración. Cada saco de pimienta que llegaba a Brujas o a París llevaba consigo la marca veneciana. La dependencia de este sistema tenía un precio altísimo. Cuando en 1291 los cruzados fueron expulsados de Tierra Santa, Europa perdió sus enclaves comerciales directos en Oriente. La red árabe se cerró aún más y Venecia reforzó su papel de intermediario casi exclusivo. El resultado fue una inflación brutal. Pero el monopolio veneciano y árabe no era eterno. El año 1453 marcó un antes y un después. Constantinopla, la antigua Bizancio, cayó en manos del Imperio Otomano. Los turcos se convirtieron en los nuevos amos de las rutas terrestres hacia Asia. De la noche a la mañana, el paso de especias hacia Europa se encareció aún más. El acceso a los mercados asiáticos estaba controlado por el poder otomano y las repúblicas italianas veían peligrar su hegemonía. Para los reinos emergentes de la península ibérica, Portugal y Castilla, esto fue un desafío, pero también una oportunidad. Si no podían acceder a las especias por tierra, lo harían por mar,
y esa decisión cambiaría por completo el mundo. Portugal fue primero en lanzarse a la aventura. Bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, exploraron la costa africana buscando una ruta marítima hacia la India. En 1498, Vasco da Gama logró lo impensable, doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegar a Calicut en la India. El comercio directo con Asia quedaba abierto para Portugal y las arcas de Lisboa comenzaron a llenarse con cargamentos de pimienta, canela y clavo. El reino de Castilla, por su parte, intentó su propia vía. En 1492, Cristóbal Colón partió hacia Occidente convencido de que llegaría a las Indias. No encontró especias, pero su viaje abrió la puerta al continente americano. La búsqueda de especias no se detuvo ahí. En 1519, Fernando de Magallanes zarpó al servicio de la corona española para alcanzar las Islas Molucas, el corazón del clavo y la nuez moscada. 3 años más tarde, tras tormentas, hambre y la muerte del propio Magallanes, Juan Sebastián Elcano completó la primera circunnavegación del mundo. El viaje fue brutal, pero regresó con las bodegas llenas de especias, demostrando que la ruta era posible. A comienzos del siglo XVI, el mapa del mundo comenzó a teñirse de sangre, porque cada nación que entraba en el Océano Índico comprendía de inmediato que no bastaba con comerciar, había que dominar, controlar rutas, bloquear rivales. Así comenzaron las llamadas Guerras de las Especias, una serie de conflictos coloniales en Asia que durante siglos enfrentarían a portugueses, españoles, neerlandeses e ingleses. El verdadero terremoto llegó con la entrada de los Países Bajos. En 1602 se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los neerlandeses comprendieron que las especias eran más valiosas que el oro y para asegurar su monopolio, no dudaron en usar métodos brutales. En las Molucas expulsaron a los portugueses y forzaron a la población local a vender únicamente a ellos. El episodio más recordado ocurrió en las Islas Banda, únicas productoras de nuez moscada. Allí, en 1621, la compañía holandesa masacró y deportó a la mayoría de sus habitantes para controlar directamente la producción. La llamada masacre de Banda fue una de las más crueles páginas de la colonización. Mientras tanto, los ingleses fundaron su propia compañía, la East India Company, en 1600. Al principio la lucha fue contra los portugueses, pero pronto los verdaderos rivales fueron los neerlandeses. Se libraron batallas navales en el Océano Índico, en el Estrecho de Malaca y hasta en aguas europeas. Durante gran parte del siglo XVII, Inglaterra y el Imperio neerlandés se enfrentaron en las llamadas guerras anglo-neerlandesas, que aunque oficialmente se centraban en el control marítimo, tenían como telón de fondo el dominio de las especias. Mientras holandeses e ingleses se disputaban el control del sudeste asiático, Portugal entraba en declive. Su imperio, demasiado pequeño y desgastado, fue incapaz de resistir el empuje de sus rivales. España, por su parte, centró cada vez más su interés en América y sus metales preciosos, dejando a los neerlandeses y británicos el terreno libre en el comercio de especias. Entre los siglos XVII y XVIII, los neerlandeses establecieron un control férreo sobre las islas productoras, quemando plantaciones enteras para mantener alto el precio de las especias. Cualquier intento de contrabando era castigado con la muerte. El contrabando de semillas logró romper el control neerlandés. La nuez moscada y el clavo comenzaron a cultivarse en otras colonias y poco a poco las especias dejaron de ser un bien tan exclusivo. Aún así, las guerras por su control habían cambiado el equilibrio del mundo. Europa se había expandido a escala planetaria. África, América y Asia estaban conectadas en una red comercial que giraba alrededor de las especias y pronto de otros productos como el azúcar, el café o el té. Hoy, al entrar en una cocina, vemos especies en frascos transparentes, accesibles para cualquiera. Pimienta, canela, clavo, están al alcance de la mano, tan comunes que olvidamos que en otro tiempo valían más que el oro. Pero detrás de cada pizca hay una historia de viajes imposibles, de guerras coloniales,
de imperios que se levantaron y cayeron.